Buenas noches, acá de nuevo para entregar la explicación de la forma C de la evaluación 2 de la asignatura de estructura de datos de la Universidad Bio Bio, particularmente la carrera Ingeniería Civil en Informática. En esa oportunidad estábamos evaluando el trabajo en conjunto de estructuras de datos. Habíamos visto pilas, filas, árboles binarios de búsqueda. Y en esta prueba en particular, en esta versión de la prueba en particular, estábamos trabajando con el tadárbol y el tadfila. Usábamos el elemento porque habíamos implementado el tadárbol de forma que nos permitiese trabajar con números y con palabras. ¿Ya? Entonces por eso estaba el elemento y lo asociado, digamos, con los tipos de datos que están ahí definidos en ese punto H. ¿Qué es lo que nos pedían en este ejercicio en particular? Era trabajar con palabras y particularmente con la distancia entre palabras, ¿ya? Y me pedían de un conjunto universal de palabras extraer un subconjunto de acuerdo a un cierto criterio y las distancias, ¿ya? de esa palabra respecto de un objetivo, de una palabra, un target, ¿ya? Que es el que mencionan en el enunciado. Si vamos al problema, a la descripción del problema, me indica que en el marco de un proyecto de análisis de texto basado en similitud de palabras, que el concepto viene o está muy arraigado en lo que es procesamiento del lenguaje natural, es un área de la inteligencia artificial, y que me permite a mí saber qué tan cercanas son dos palabras. Hay una temática, ahí relacionada con el tema del cual está hablando un párrafo, ¿verdad? En mucho de eso, y en su esencia súper básica, está la distancia entre palabras. Y esa distancia se mide hay varias técnicas para medir esa distancia. Y una de ellas es la que te mencionan aquí, que es la distancia de Levenstein, ¿ya? Que te permite justamente eso, da dos palabras, te da un número entero que te muestra cuál es la distancia entre ellas. Ni siquiera te dice qué tan cercana es la distancia, y tú decides después si eso cumple o no cumple con el umbral que te están pidiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? La funcionalidad que tú tienes que implementar tiene que te permitir filtrar términos que se asemejan lo suficiente a una palabra de referencia, ese target, ese objetivo que te mencionaba. Esta funcionalidad resulta clave, por ejemplo, en motores de búsqueda tolerantes a errores tipográficos, correctores automáticos, sistemas de detección de plagio leve. O sea, solamente te estaban dando un contexto. Eso de que el corrector automático y el detector de plagio no tenía mucho que ver con tu funcionalidad. O sea, tu funcionalidad iba a ser un aporte dentro de esa tarea un poco más grande. El objetivo es recorrer un árbol binario de búsqueda, ahí ya se acercaba más a lo que tú conocías, ¿verdad? Lo que habías revisado en la asignatura, que contiene un conjunto de palabras, y seleccionar aquellas cuya distancia de Levenstein, que era el método que te mencionaba, con respecto a una palabra objetivo o referencia, sea inferior a un umbral definido. Entonces tienes la palabra de referencia, tienes el umbral y tienes este conjunto de palabras. Las palabras seleccionadas deben quedar almacenadas en una fila, ya ordenadas de mayor a menor. Además, por motivos de auditoría y trazabilidad del análisis, se deben almacenar todas las distancias calculadas, incluso las palabras que no cumplan con el criterio de similitud. Yo guardaba todas las distancias en una estructura, ¿cierto? Y en la otra estructura son las palabras seleccionadas, que eran aquellas cuyo umbral era inferior, cuya distancia era inferior a ese umbral. Como parte del equipo de Ingeniería Lingüística, se te ha asignado la tarea de implementar este módulo, que no solo selecciona las palabras similares, sino que también deja un registro completo de las distancias, ¿ya? La distancia daba lo mismo, si cumplía o no cumplía con el requisito, había que guardarla igual. Y eso es lo que yo guardaba aquí, en este vector que se llamaba distancias. En esta fila que se llamaba distancia. La función que te pedía se llamaba obtiene menores umbral. Le pasabas el nodo, la raíz del árbol, el umbral que va a ser distintivo para si la distancia tenía que ser inferior a ese umbral, la palabra objetivo, la palabra de referencia, el target, ¿cierto?, de tu búsqueda, y aquí iban a quedar todas las palabras. Entonces aquí estaba la descripción, resultaba la dirección de memoria de la fila que guarda las palabras seleccionadas ordenadas de mayor a menor, ¿ya? Y en este caso la distancia. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era tomar la base, ¿cierto?, que te entregaban ese día. Te entregaron un E2 viernes B base, donde venía
varias funciones. Estaba la distancia Levenshtein, estaba la función crear árbol que la habíamos visto en clases, estaba la función obtiene menores umbral, que era la que te pedían, y el main con el return nomás. ¿Ya? Había que leer desde la línea de comandos los parámetros, que era el nombre del archivo, el umbral y la palabra buscada. ¿Ya? Esas tres cosas había que leerlas desde la línea de comandos. Te entregaban los .h y te entregaban o sea, tú podías generar un palabras.txt. Yo probé y voy a hacer la prueba ahora de esta implementación con ese conjunto de palabras que fueron las que vimos ese día en la prueba. En la pizarra las anotamos e hicimos el seguimiento ahí con ese conjunto de palabras. Entonces ahí les dije que si la palabra que ingresábamos, no sé, era zapatos, lo que tenían que devolver en función de las distancias, incluso dibujamos las distancias ahí de lo que tenía que devolver. Entonces la idea era tomar, como les digo, ese archivo de base que está aquí y modificarlo. Lo primero que voy a hacer es validar los parámetros en cantidad de la línea de comandos. Eso pasó en la evaluación 1, pasó en esta evaluación y va a pasar en la evaluación del viernes. ¿Ya? Necesito validar la cantidad de parámetros. Entonces eso lo hacía con el ARGC, que ya venía armado, ¿cierto? A diferencia de la evaluación 1, esto no te lo daban, ahora sí te lo dieron. Esto tenía que, si era distinto de 4, entonces me faltaban parámetros, ponía un return 0 para especificarle al sistema operativo que estaba mal, digamos. Y aquí le emito un mensaje printf que dice uso correcto y es %s /n, ¿cierto? Aquí es ARGB 0, que es el nombre del programa, ¿cierto? Y aquí es archivo, umbral y buscar. Ese es el orden que yo le voy a pedir. Recuerden que nosotros no hemos nunca involucrarnos en la validación del tipo de datos de lo que van a ingresar. Ya el umbral aquí iba a ser un número entero, yo voy a hacer una TOI sobre ese argumento, y si me pasan una letra ahí, esto se va a caer, pero eso no forma parte de mi solución. Ya eso no está dentro de los objetivos que queremos evaluar. ¿Ya? Entonces solamente en cantidad. Entonces si llegamos aquí a la línea 26 es porque está todo bien, me ingresan los 4 parámetros y yo comienzo a rescatarlos. Entonces la dinámica aquí era ocupar estas funciones yo tomo de un archivo, ¿cierto? Y me devuelve una fila. Después al crear algo yo le paso la fila y me devuelve el nodo raíz, que es lo que en realidad yo necesitaba. Entonces acá vamos a poner fila palabras es igual a cargar palabras, y aquí tenía que pasarle el nombre del archivo, que en este caso era la RGB1, que es lo que aquí dice que debería pasarle el perdón, este porcentaje se tiene que ir acá, aquí, ahí sí, cargar palabras. Luego el nodo raíz va a ser igual a crear árbol, y al crear árbol le va a pasar el palabras. Entonces con eso iba a tener el árbol creado. Ahora rescata el umbral y la palabra buscada de referencia. Entonces umbral, aquí voy a usar el ATOI, ese sería el 2, y el nombre del archivo, perdón, la referencia es el ARGB 3. Incluso ni siquiera necesitaría la variable, ya se la puedo pasar directo, pero para dejarlo un poco más claro, entonces aquí vamos a poner llamada a la función solicitada, y aquí ver
resultados. ¿Por qué hablamos de resultados? Porque tenía dos filas, el de la distancia y la de palabras. Entonces aquí vamos a declarar crea las filas para los resultados, que en este caso eran dos, ya era fila, le voy a poner seleccionadas, es igual a crear fila. Estas son las funciones, perdón, las filas que yo le voy a pasar a la función, ya, fila distancias calculadas. Estas filas se van a encontrar vacías, ¿ya? Y como la función las va a recibir y va a recibir su dirección de memoria, las va a modificar. Y entonces cuando yo las quiera mostrar aquí, van a tener datos. Entonces, ver fila de seleccionadas, y por otro lado, acá vamos a poner la de distancias calculadas. Listo, ¿ya? Entonces con eso tengo todo mi entorno armado, y solo me queda aquí llamar a la función, y esa función es la que tengo que implementar. Ahora, en este punto, como lo he dicho en muchas oportunidades, esto es solo una muestra de que se podía resolver, no es la única forma de resolverlo. Yo estoy muy alejada de calificar en función de lo que yo hice. Ya hoy no tiene mi while, no tiene mi for, no tiene mi variable, no. Ya yo evalúo tu funcionalidad, evalúo tu lógica en función de lo que a ti se te ocurrió hacer en ese momento. Yo esto solo lo hago para demostrar que te estaba preguntando por algo que se podía hacer, ¿ya? Y que estaba dentro de los márgenes, ¿cierto?, que nosotros esperamos. Entonces, ¿cuál era la idea ahí? Yo me basé, cuando pensé en la solución, en una función extra que iba a necesitar que me permitía obtener el mayor, ¿ya? El mayor valor del árbol. ¿Por qué pensé en eso? Porque aquí me estaban pidiendo que en esta fila me quedaran las palabras ordenadas de mayor a menor. Entonces, si yo acudía a la siguiente función, que estaba dentro de uno de los, o lo mencionamos incluso en una de las clases teóricas, ¿cómo obtengo el valor más pequeño de un árbol binario de búsqueda? Es el que está más a la izquierda. ¿Cómo obtengo el valor más grande de un árbol binario de búsqueda? El que está más a la derecha. Entonces, bajo esa premisa, yo pensé en, pero si implemento esta función, que se llamaba R, le paso un árbol y me retorna lo siguiente, voy a tener un nodo auxiliar que va a partir en R, y mientras el auxiliar izquierdo sea distinto de null, es decir, mientras tenga hijos izquierdos, derecho, porque quiero el mayor. Esto es derecho, aux es igual a aux derecho. Yo voy a devolver después el aux elemento. Si yo hacía eso, tenía gran parte de mi solución en mi mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo acá la lógica que tenía era recorrer el árbol, de tal forma que mientras me quedaran nodos en el árbol, yo iba a ir sacando el mayor. Sacaba el mayor, lo eliminaba. Teniendo esta lógica, vamos a poner nodo, otra vez auxiliar, es igual a R. Incluso solo el R. No voy a poner aquí dato mayor. Y esta era mi intención. Mientras R sea distinto de null, incluso súper arriesgada porque estoy moviendo el árbol, la raíz del árbol, no lo voy a ver afectado, ya, o en realidad podría haber definido un auxiliar, haber recorrido con el auxiliar. Aquí la apuesta es la siguiente: mayor es igual a obtener mayor, y yo ahí le paso mi árbol, y yo al árbol le voy a eliminar después con el remover. A este árbol le mayor. Ahí está, obtener mayor,
porque me marca error aquí, no está definido, si está definido ahí arriba. Pues le puse mayor, ahí sí. Listo, esa era mi teoría. Ya, recorrer el árbol, elemento por elemento. Entonces, recorre el árbol. Aquí obtiene el elemento mayor. Y aquí remueve. Luego de procesar, remueve el elemento mayor. ¿Ya? Y esa era mi historia. Y aquí yo iba a procesar a ese valor. ¿Y qué tenía que hacer con él? Calcular la distancia con este umbral. ¿Ya? Almacenar la distancia, y si esta distancia era menor que el umbral, entonces la guardaba en la fila. ¿Qué hacíamos aquí? Calculamos distancia, declaramos distancia y aquí la calculo. Calcula la distancia. Y aquí no había que pensar mucho en lo que hacía la función de distancia de Levenshtein. La verdad es que había que ocuparla, así como estaba. Me devolvía un número que representaba la distancia, que estaba en la documentación incluso. Aquí estaba la función de Levenshtein, que utiliza su propia estructura y que tiene su lógica. Eso a mí la verdad es que no me importaba mucho. ¿Ya? Al igual como pasaba en orientación a objeto, cuando ustedes, el mismo ejemplo siempre, cuando ustedes usaban estas funciones del array list o usaban las funciones del string, ¿se preguntaron en algún momento cómo lo hacía? Simplemente la llamaban al método, llamaban al upper, llamaban al, en el caso del array list, llamaban al add, llamaban al remove, simplemente lo llamaban con el nombre. En este caso se llamaba Levenshtein distance, y le tenían que pasar 2 cadenas de caracteres. Entonces ustedes aquí llamaban a la función y le pasaban las 2 palabras. Las 2 palabras, ¿cuáles eran? Las palabras eran las que usted estaba buscando y la que encontró. Entonces estaba el umbral, que se llama buscada, y el mayor punto valor punto cadena. Eso hacía que usted pudiera calcular la distancia. Entonces aquí decíamos almacena la distancia calculada, y eso simplemente lo tenía que insertar en la fila que se llamaba distancias, ¿cierto? Que se la estaban pasando como parámetro, y tenía que crear el valor, crear elemento entero, y con la distancia, que se llamaba la variable distancia. Ahí está. Eso era independiente. Cuando calculaba cuánto guardaba la palabra, aquí tenía que verificar que cumpliera con el requisito del umbral. Verifica requisito del umbral. Y aquí, ¿qué hacía? Calculaba, preguntaba si la distancia era menor que el umbral. Si eso sucedía, entonces usted insertaba la palabra en la fila de resultado. Insert, su variable se llamaba resultado. Ahí estaba, que era el parámetro que le estaba pasando, y crear elemento cadena con el mayor punto valor punto cadena. Listo, eso era todo. Ya guardamos y vamos a ir a llamarla ahora, que se llamaba obtiene menores umbral. La llamamos en el main, donde ya teníamos todo el entorno armado. Aquí esta función era de tipo void, así que no tenía que guardar nada. Tenía que pasarle el árbol, que en mi caso se llama raíz. Tenía que pasarle el umbral, que también se llama umbral. Tenía que pasarle la palabra buscada, que también le puse buscada en el main. Tenía que pasarle la fila donde iban a quedar las palabras, en mi caso se llama seleccionadas, y donde iban a quedar las distancias, que aquí yo le puse en el main distancias calculadas. Listo.
Aquí él me pide que sean direcciones de memoria, así estaba definido en la función. Entonces le paso la dirección de memoria para que la función las pueda modificar y después yo pueda ver los resultados. Listo. Entonces ahora vamos, las palabras con las que voy a operar son esas, ya que son las mismas que habíamos dibujado ese día en la clase de la prueba. Y ahora voy a compilar gcc -word -o e2c e2b, perdón, y era e2 viernes b viernes b base. Ahí está, ya lo compilo. Si es que todo estuvo bien, no me dice nada. Acuérdense que si no hay respuestas porque todo compila. Entonces aquí es e2b, tengo que pasar el archivo palabras.txt. Aquí no me acuerdo cuáles eran los casos de prueba. Le voy a poner para 12, le voy a poner la palabra queso. Ahí está, aquí están las palabras zapato, zapatilla. Estas son las palabras que cumplen con esa distancia: 5, 9, 0, 4. Y aquí están todas las distancias calculadas, independiente de que tengan o no tengan cumplan con el requisito. Voy a saltarme una línea aquí para que se pueda ver mejor. Le voy a poner un mensaje, la verdad, aquí que dice palabras seleccionadas. Y aquí está la otra que dice distancias calculadas. Ahí sí, para que se vea un poco más claro qué es lo que estamos haciendo, o se vea todo junto. Ahí ese. Ahí está, las palabras. Bueno, me faltó un salto de línea aquí antes, igual se va a ver feo. Aquí, ahí. Y ahí compilo, limpio y ejecuto. Ahí está, las palabras seleccionadas son zapato, zapatilla, queso, barco y auto. Están ordenadas de mayor a menor como me lo pedía. Las distancias calculadas: 5, 9, 0, 4 y 5. Son 5 palabras y 5 distancias, ¿ya? Si yo jugaba con los valores de los umbrales, me iban a dar otra. Aquí vamos a saltarnos una línea para que no se me junte con el prompt. Entonces aquí le vamos a poner no sé, 7, y ahí ya reduce las palabras. Ya son 4 las que cumplen con esa condición, pero si se fijan me sigue poniendo todas las distancias, ya. Ahí descarta el 9, ya, porque le había puesto 7, por lo tanto el 9 no lo incluye, ya, y por eso falta una palabra arriba. Eso era lo que se esperaba. Insisto, yo no recuerdo mucho si es que la gran mayoría de ustedes solo pensó en recursivo. La solución que yo vi cuando planteé el problema es buscar el menor y buscar el mayor. Como me los pedían ordenados, ya en el caso de la sección anterior, buscaba de menor a mayor, ¿ya? Entonces ahí implementé ocupé la función obtener menor. Aquí me servía la obtener mayor. Tenía que calcular la distancia y guardarla en una lista, o sea, en una fila. Lo mismo con las palabras, pues las palabras tienen que cumplir con una condición. Recomendación, ¿ya? Traten de que el código, no traten, el código debe estar ordenado, ¿ya? Y debe estar documentado, ya forma parte de la calificación, ¿ya? Por lo menos en la evaluación 3 se va a poner un poco más de énfasis en eso. Ya les descontaron puntos porque estaba desordenado. No cometa el mismo error, ¿ya? No deje todas las líneas de código en una misma columna. No haga esto. Cuando usted hace esto, ¿cierto? Deja ahí y le pone eso un poco más allá, más acá. No, ya lo que debiese hacer es mantener el tabulador, no cuesta nada, ya, y ahí queda
todo ordenado, fácil de leer, que en el fondo forma parte de las buenas prácticas que uno debería tener cuando está codeando, ¿ya? Eso es, insisto, es solo una alternativa de solución. Este código va a quedar disponible en el repositorio de la asignatura, ¿ya? Para que lo tengan ahí, lo puedan revisar y lo puedan mejorar, lo puedan optimizar. Yo aquí puedo sacarme el uso de las variables, quizás en el main sobre todo, no tener tanta variable, sino que pasarle inmediatamente la llamada a la función, sin pasar por una variable auxiliar, cosas de ese estilo, ¿ya? Pero ahí está, se podía resolver, es una alternativa, ni la mejor ni la peor, es una más de todas las que podrían haberse generado. Eso es, muchas gracias por ver el video hasta este punto y espero que en algún momento o de algo les pueda servir la referencia de cómo se solucionaba. Que estén muy bien.